Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. ¿Quién está ganando en la actual lucha por la supremacía en el mundo? El programa de hoy lo dedicaremos a responder esta pregunta. Probablemente algunos argumentos serán reiterativos, pero no hay forma de responder de manera integral esta pregunta si no incorporamos todos los datos disponibles, todos los datos necesarios, aunque los hayamos manejado en otras ocasiones. Tomemos como punto de partida la caída del muro de Berlín, porque ahí fue cuando se inició realmente el ordenamiento internacional que ha prevalecido desde entonces. Estados Unidos quedó como única superpotencia en el mundo y ahora hay entonces una tendencia al cambio y una serie de actores de la geopolítica global que están empujando en esa dirección. Y por eso se habla de un enfrentamiento. Y tiene como telón de fondo, tiene como propósito equilibrar de alguna forma, cambiar los mecanismos de toma de decisiones de manera tal que haya una participación de aquellos que han acumulado influencia en el mundo. Entonces, nosotros vemos que en el terreno internacional, después del fin de la Guerra Fría, vimos lo que siempre vemos cuando finalizan los conflictos bélicos, cuando terminan las guerras. La Guerra Fría terminó como cualquier otra guerra, solo que fue una guerra particular en donde las cosas no se decidieron como consecuencia de un choque militar, sino como consecuencia de un desgaste y de el derrumbamiento de uno de los dos polos que en ese entonces configuraban, estructuraban el ordenamiento internacional. Entonces hubo que hacer algunas maniobras para poder recoger los frutos. Los vencedores tuvieron que hacer maniobras para reorganizar geopolíticamente el mundo que ya había cambiado con la desaparición de uno de los dos polos. Pero eso no, el reparto del botín de guerra no ocurrió como en ocasiones anteriores, que solo hubo que ponerse de acuerdo para que los que tuvieron ganancia de causa pudieran recoger sus frutos. Y entonces es así como se inicia ese proceso que comenzó con esos espacios que estaban bajo control de la antigua Unión Soviética en Europa. Vino la guerra en Yugoslavia, que fue la consecuencia de un esfuerzo en esa dirección de remodelar el espacio europeo. Como consecuencia de esa guerra, Yugoslavia quedó dividida como en unas 5 naciones. Se produjo la partición en 2 de Checoslovaquia. Vino el proceso de ampliación de la OTAN. Esa ampliación incluyó a la República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Croacia, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y más recientemente, bueno, pues se incluyó también Finlandia y Suecia, ya esto como una consecuencia directa de la guerra en Ucrania. Paralelamente también se produjo la ampliación de la Unión Europea y se incluyeron dentro de la Unión 10 países en el año 2004.
justamente se acaban de cumplir 20 años de ese acontecimiento. Se incorporaron Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, y en total estos territorios le sumaron 70 millones de habitantes a la Unión Europea. Entonces Occidente recogió estos frutos y se lanzó tras la remodelación geopolítica de Oriente Medio. Ese proceso le tomó al bloque occidental unos 10 años, producir estos cambios, reorganizar Europa y afianzar allí su poderío. Luego vino esa ofensiva hacia las zonas de Oriente Medio. El 29 de enero de 2002, el entonces presidente George W. Bush trazó la línea a seguir. Y él habló de los países del eje del mal. Y entre los países del eje del mal estaban Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Siria y Cuba. Posteriormente se sumaron Bielorrusia, Myanmar y Zimbabue. La expresión eje del mal evocó recuerdos de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial y la designación de la Unión Soviética como el imperio del mal, según Ronald Reagan. Y entonces, eso resultó muy sintomático porque definía un campo de acción, unos objetivos claros en esa nueva etapa que estaba viviendo la humanidad. Estados Unidos tratando de consolidar su poderío como única superpotencia y haciendo todo lo necesario para garantizar que ese dominio se prolongara en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la situación hoy del eje del mal? Yo creo que eso es importante para usted medir si esas políticas tuvieron éxito o no. Bueno, Libia, dirigida por un conocido enemigo de todo el bloque occidental. Si bien ya en ese momento, en el momento en el que se produjo la acción directa en Libia, ya se había producido un acuerdo de Gaddafi con Occidente. Pero no obstante, era un hombre del que había que salir. Y entonces, en el marco de la denominada Primavera Árabe, se produjo una movilización en Libia y Occidente aprovechó para forzar su destitución, la destitución de Gaddafi, y para producir un cambio de régimen en este país. Pero hoy Libia está dividida en dos, tiene dos gobiernos y una situación muy caótica, muy difícil, donde hay un montón de grupos que luchan entre sí, tratando de repartirse allí el poder. Pero hay dos bloques claramente definidos, dos partes, dos gobiernos paralelos. Uno lo lidera el general Khalifa Haftar, que está al mando del Ejército Nacional Libio, tiene el apoyo de Rusia, y la otra parte, que es la reconocida por la Organización de Naciones Unidas, es el Gobierno de Acuerdo Nacional, GAN por las siglas. Y bueno, pues con este grupo colaboran Turquía y Qatar. Ahí también tienen sus manos otros países, Francia, Israel también tiene algún tipo de incidencia, pero esa es la situación de Libia. Y el gobierno reconocido por la ONU tiene apenas el control de la capital, que es Trípoli. El resto está en manos de ese gobierno que apoya a Rusia. Entonces, Occidente, además de eso,
no logró sus objetivos en Irak, porque Irak hoy en día, lo hemos dicho muchas veces, tiene un gobierno pro-iraní, integrado por chiitas. Los iraníes también son chiitas. Y allí Irán tiene más influencia que Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene bases militares ahí en el territorio de Irak. Pero hay milicias pro-iraníes con reconocimiento oficial. Y el gobierno de Irak le ha pedido a Estados Unidos que saque sus tropas de ahí, porque considera que eso no es conveniente. Irán hoy en día tiene mucho más poder que antes de que se iniciara esa operación, porque hoy tiene influencia en Irak, como ya dijimos, en Siria, en donde combatió las milicias que trataban de derrocar a Bashar al-Assad, armada por Estados Unidos. Tiene influencia en Líbano, eso desde hace muchísimo tiempo. Ahí opera Hezbollah. Tiene influencia también en Yemen. Entonces Irán hoy es una potencia regional de mucho poder. El caso de Corea del Norte hoy es una potencia nuclear. También ha acumulado poder y es un socio de Rusia y de China. Ayuda a Rusia con el suministro de armas. Y luego está Cuba, con muchas dificultades, se mantiene, pero el gobierno de Estados Unidos en este momento no le puede dar el empujón a Cuba para que caiga, porque sencillamente hay un problema ahí que Estados Unidos sopesa, y es el tema migratorio. Y está pasando algo parecido a lo de Venezuela. Le teme a los flujos migratorios, y eso tiene una repercusión política hoy importante en Estados Unidos. Permítanme hacer una pequeña pausa y en breve vuelvo para culminar el tema o para continuar con el desarrollo del tema. Hay otros países integrantes del eje del mal que se definió en aquel momento después del ataque del 11 de septiembre. Estados Unidos aprovechó esa coyuntura que tenía todo prácticamente a su favor para impulsar los cambios de los que les hablé en el segmento anterior. Entonces, Bielorrusia hoy es un aliado importante de Rusia, de Vladimir Putin. Ahí se organizó una revolución de colores, pero fracasó por el respaldo que le brindó Putin al señor Lukashenko, que es el presidente de esta nación. Rusia acaba de instalar en el territorio de Bielorrusia armas nucleares tácticas. Y es un aliado en el marco de la situación que se vive ahí, en Ucrania, un aliado importante. Myanmar. En Myanmar hubo unas elecciones, las ganó Aung San Suu Kyi, que era una aliada de Occidente. Estuvo presa durante un tiempo, creo que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, si mal no recuerdo. Ganó unas elecciones, pero fue víctima de un golpe de Estado. Y como consecuencia de ese golpe de Estado, hay un gobierno ahí que está muy cercano a China. China tiene influencia determinante en Myanmar. Y está Zimbabue, el otro país del eje del mal, que es el país de Mugabe, de Robert Mugabe, que gobernó 37 años, creo que fueron, en este país. Fue una especie de héroe de la independencia, pero terminó mal. Fue extrañado del poder, pero de todos modos hay ahí en Zimbabue un gobierno muy afín a China. China es el país que más influencia tiene ahora mismo en Zimbabue. Quiere decir que todos estos países que entraron dentro del denominado eje del mal, pues la meta no se ha podido cumplir
con respecto a los mismos. Quiere decir que la política que se anunció en aquel discurso sobre el Estado de la Unión del 2002, pronunciado por George W. Bush, esa política entonces realmente fracasó. El bloque occidental, en conclusión, logró la remodelación exitosa de Europa del Este, amplió la OTAN y se amplió también la Unión Europea. Le tomó 10 años lograr eso. El ALCA, es importante decirlo, que fue otro objetivo que se definió después de la caída del bloque socialista. El ALCA, una iniciativa para convertir América Latina en un área de libre comercio, eso también fracasó. Estaba destinada a convertir en naciones muy dependientes a todos los países de América Latina. Y eso, bueno, pues los gobiernos progresistas encabezados por Chávez, Néstor Kirchner, Correa, Morales, se encargaron, y Lula, por supuesto, de Brasil, se encargaron de decretar la muerte de ese proyecto. Entonces, es importante destacar que después del esfuerzo de 10 años por reconstruir Europa, remodelarla geopolíticamente hablando, esos 20 años que pasaron desde el 2000 hasta hace poquito, en ese proceso que le tomó, en el que se hicieron esfuerzos por reorganizar políticamente Oriente Medio, que fracasó. En ese proceso no hubo objeción de ningún país prácticamente importante, porque Rusia ayudó a Estados Unidos en Afganistán, porque realmente habían grupos terroristas que operaban ahí que también habían atacado en Rusia. Y muchos de esos grupos estaban prohibidos en toda la Federación Rusa. Rusia colaboró. Y China lo que hizo fue que se dedicó a hacer negocio. A hacer negocio. Estados Unidos invadió Irak, después entonces extendió sus esfuerzos bélicos a Siria, luego se produjo la situación que conocemos en Yemen, los ataques en Libia, y en todo ese proceso no hubo en general gran resistencia por parte de nadie. Reitero, China se dedicó a hacer negocio. En Afganistán se convirtieron en el principal socio económico de los afganos, con Estados Unidos ahí, con presencia militar. Lo mismo ocurrió en Irak, lo mismo ocurrió en Siria, en gran medida está ocurriendo también en Libia. Es decir, los chinos, mientras Estados Unidos hacía la guerra, se dedicaron a hacer negocio y les fue bastante bien. Y en Siria también se convirtieron en inversionistas importantes, en contratistas para la reconstrucción de muchas de la reparación de muchos de los daños de la guerra. Y como país que hace negocios, no le ha ido muy mal en toda esa zona. Pero bueno, con el tiempo, sin embargo, Rusia acumuló algo de poder y comenzó a hacer resistencia a esos esfuerzos de reorganización geopolítica que venía haciendo Occidente en Oriente Medio y en Europa. Y entonces usted ve cómo de un momento a otro irrumpe Rusia en el escenario de Oriente Medio para actuar en favor de su aliado Bashar al-Assad. Y jugó un papel importante en las negociaciones del pacto nuclear con Irán. Estados Unidos se convenció de que las cosas habían cambiado, la incursión de Rusia en la zona cambió todo, y entonces optó
por un entendimiento negociado con Irán para evitar que desarrolle armas nucleares. Eso después cambió con Trump, lo he explicado en otros programas. Pero entonces Rusia al mismo tiempo inicia un esfuerzo para tratar de recuperar y conservar influencia en su entorno próximo. Y por eso vimos cómo Rusia intervino en Georgia, porque Georgia fue señalado por Estados Unidos como un potencial socio de la OTAN, propuso formalmente su inclusión en la OTAN y también se convirtió en un candidato a ingresar a la Unión Europea. Y entonces ahí se produjo esa situación que recordamos en Abjasia y en Osetia del Sur. Rusia intervino a favor de los independentistas de esos territorios. Pero la preocupación fundamental era la ampliación de la OTAN y el tema de la Unión Europea. Sobre todo la ampliación de la OTAN. Ya dijimos que intervino a favor del presidente Lukashenko. Le dio un respaldo importante a Lukashenko para que conservara el poder cuando la oposición tenía toda una ofensiva montada con el respaldo de Occidente. Respaldó también Rusia su socio en Kazajstán en un momento en el que tenía graves problemas con unas movilizaciones ahí que amenazaron con destituir al presidente. Y los rusos intervinieron, fue algo rápido y ayudaron a controlar esas manifestaciones. Ya conocemos el caso de Armenia con el asunto este de Nagorno-Karabaj. Armenia era un socio importante de Rusia, muchos armenios viven en territorio de Rusia. Rusia intervino con una fuerza ahí de intermediación en Nagorno-Karabaj, pero los armenios, cuyo gobierno fue el producto de una revolución de color, ese Pashanin, que es un periodista que llegó al poder gracias a esa revolución de color, un hombre pro-occidental, eso motivó que Rusia les retirara el respaldo. Y por eso Azerbaiyán, aprovechando esa coyuntura, lanzó una ofensiva para recuperar Nagorno-Karabaj. Lo vimos no hace mucho. Apoyó también a su socio en Siria e inició la intervención militar en Ucrania. También ha tenido un gran empuje en el África, porque Rusia tiene presencia en Burkina Faso. Allí hay un cuerpo militar que le va a dar o le está dando protección a los altos funcionarios del gobierno, además de luchar por el control de grupos terroristas que operan en la zona. Libia, ya dijimos que apoya uno de los gobiernos en que está dividido ese país. República Centroafricana, también hay una presencia militar ahí de Rusia. Mali y Níger son otros países con los que Rusia tiene acuerdos en el plano militar. Ahora de Mali, Estados Unidos acaba de anunciar su retirada. Los franceses fueron expulsados de ahí en el 2022. En Mali hubo un golpe de Estado recientemente. Y bueno, Occidente ha perdido mucha influencia en la región del Sahel, que tiene oro, gas, petróleo y uranio. Además de que es una ruta de migrantes, un espacio que se entiende de importancia estratégica. Permítame otra pausa. En breve vuelvo. Entonces dijimos, Estados Unidos tiene 20 años, más de 20 años haciendo la guerra.
Después del éxito que obtuvo, que le tomó, como dije, 10 años alcanzar en Europa para su remodelación geopolítica, se empleó a fondo para producir otros cambios, pero las cosas en esos 20 años no le han salido bien. Y los resultados han sido desfavorables a pesar del poderío militar de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un presupuesto militar de 886 mil millones de dólares. Eso para este año 2024. Rusia incrementó su presupuesto militar en casi un 68% para este año. Y el presupuesto alcanza 111.870 millones de dólares. China incrementó su gasto militar en 7%. Eso para este año. Y el presupuesto es de unos 230.600 millones de dólares. O sea, el presupuesto militar de Estados Unidos más que duplica el presupuesto de China y Rusia juntos. Más que lo duplica. Y a pesar de eso, ha tenido problemas para imponerse por la vía militar. Estados Unidos tiene 800 bases militares distribuidas en todo el planeta, incluyendo muchas bases militares casi en todo Oriente Medio. Irak, Siria, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, también en Turquía. Es decir, hay bases militares en toda esa zona. China tiene una sola base militar fuera de su territorio, una sola, y es el país más exitoso, el que más influencia ha ganado durante todo este periodo que estamos analizando. Y pasó de ser un país prácticamente con una modesta influencia, más que todo en su propia zona, pasó a ser una gran potencia mundial. Y con un poderío militar considerable sin un gasto tan grande como el de Estados Unidos. Una sola base militar que está en Djibouti, pero esa base militar tiene una tremenda importancia, porque está ahí mismo frente en la entrada del Mar Rojo, ahí en el Golfo de Adén, frente a Yemen. Yemen domina de un lado los hutíes y Djibouti está del otro lado. Quiere decir que entre los dos países controlan totalmente la entrada a ese corredor que desemboca en el canal de Suez, de una tremenda importancia, porque por ahí pasa una parte importante de todo el flujo de carga a nivel mundial. Y entonces Rusia tiene unas 3 o 4 bases militares, instalaciones militares en Siria y algunas bases militares en países de su entorno. Estamos hablando de unas 18 bases en total. Entonces, solo Estados Unidos invirtió cerca de 6 billones de dólares en esos 20 años en la zona de Oriente Medio, para procurar esos propósitos de que ya hablamos. Cerca de 6 billones. Es una cantidad importante de recursos. Y sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. De un tirón acaba de aprobar una ayuda por más de 95.000 millones de dólares para sus aliados. Antes de eso, le había asignado ayuda a Ucrania por 44.000 millones. Y de esos 95.000 millones, cerca de 61.000 están destinados a Ucrania. El resto Israel, Taiwán. Es decir, Estados Unidos ha gastado en estos esfuerzos bélicos una cantidad importante de recursos. A esto hay que sumar los cientos de millones aprobados
por los países europeos de forma individual a lo aportado por la UE como bloque para el caso de Ucrania. La ayuda anual a Israel individualmente sobrepasa los 3.000 millones. En el 2022 el Departamento de Estado hizo un arreglo para suministrar 1.450 millones de dólares por año a Jordania hasta el 2029. La ayuda a Egipto por años ha alcanzado los 1.300 millones. Desde 2023 eso se ha reducido un poco por el tema de los derechos humanos, que es una cuestión realmente calamitosa, de lo que se habla muy poco. Muy poco se habla de eso, pero ahí se cometen barbaridades. Sin embargo, hay una ayuda importante que Estados Unidos le ofrece a este país. Rusia está ganando ahora mismo la guerra en Ucrania. No obstante esto, China y Rusia han ganado influencia en Oriente Medio. A pesar del enorme gasto militar de Estados Unidos y sus aliados, resulta que Rusia sola produce más misiles y municiones que toda la OTAN junta. Y este es un detalle también importante. Y más adelante vamos a ver otras cosas asociadas con esto. Entonces el pánico en Europa por el ascenso de Rusia es creciente, porque las sanciones no han dado resultados. La economía rusa tiene buen desempeño y ha logrado ampliar su capacidad para producir armas. Los expertos militares dicen que Estados Unidos debe prepararse para una guerra con China. O sea que todavía entienden los especialistas que a pesar de ese presupuesto de 886.000 millones de dólares, de que tiene bases militares en el mundo entero, más de 800, todavía Estados Unidos no está preparada para una guerra con China. Eso dicen los expertos. Entonces, la influencia china es creciente. Hace poco nosotros vimos que se amplió el grupo BRICS. Su creación simbolizó un aumento de la influencia de China, que lidera indiscutiblemente ese grupo, del que forman parte Brasil, India, Sudáfrica y recientemente entonces se incorporaron Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ahí hay potencias petroleras que pueden incidir conjuntamente con Rusia en el mercado mundial del petróleo. Y esto ayuda a estos países a participar de una mejor forma en los debates geopolíticos en distintos foros. Y bueno, pues especialmente en esa zona de Oriente Medio. Están empujando por lograr un nuevo orden global. Y bueno, pues pretenden ser la voz líder del sur global. El grupo BRICS representa 33.6% de la producción mundial. Representará para el 2028, en comparación con el 27% del G7, los 7 más desarrollados del mundo. El grupo ampliado tiene una población combinada de alrededor de 3.500 millones de personas, o sea, 45% de la población mundial. Su economía en conjunto vale más de 28.5% billones de dólares, alrededor del 28% de la economía mundial. Los BRICS producen además alrededor del 44% del crudo en el mundo. Y eso también significa poder. Entonces, podemos decir
y este es otro también aspecto importante, que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, líder del mundo libre, tuvo un discurso a favor del libre comercio y ha tenido que producir un cambio en su narrativa, que es otra pérdida, entiendo yo, importante. Porque ahora está poniendo obstáculos al comercio, impone sanciones y aranceles para contrarrestar la competencia. Esto se fundamenta con argumentaciones políticas, argumentaciones sobre cuestiones de seguridad, pero son en definitiva obstáculos al comercio, y eso afecta incluso aliados importantes de Estados Unidos, que tienen que en muchos casos autolimitarse en sus relaciones comerciales por imposición del gobierno de Estados Unidos. El libre comercio siempre se ha relacionado con la libertad. Eso fue lo que nos vendió Estados Unidos durante muchos años. Siempre se relacionó con la libertad. Libertad para invertir, libertad para el intercambio comercial. Estamos hablando de la libre circulación de los capitales, del derecho a emprender como actividad humana que proporciona bienestar y contribuye al progreso. Y entonces ahora el principal defensor del libre comercio es un país dirigido por un partido comunista que es China. Estados Unidos deja caer esa bandera muy importante que sirvió para aglutinar a sus aliados y además para, de alguna forma, producir algún tipo de equilibrio, de estabilidad en las relaciones entre todos los países, con una regla en función de la cual, pues, la influencia dependía de tu capacidad para competir en el mercado. Y eso cambia abruptamente. Otra pausa, en breve retorno. Si todo lo que se nos dijo durante muchas décadas sobre las bondades del libre comercio es cierto, entonces la política de Estados Unidos tiene un gran defecto, porque va en contra de lo que aconseja la sabiduría económica. La lógica económica detrás del libre comercio es que los bienes deben producirse donde puedan producirse. Leí recientemente en un trabajo interesantísimo en el periódico The Hill. Los consumidores se supone que están mejor cuando hay la libre competencia, porque la competencia ayuda a bajar los precios. Y también los inversores están contentos porque los que demuestran más capacidad, pues entonces tienen ganancias que recoger. La construcción de fábricas en lugares no competitivos asigna mal el capital. Eso también se nos dijo durante mucho tiempo. Ahora resulta que se calcula que como consecuencia de la deslocalización de las empresas, los trabajadores de la nación de origen se perjudican, y eso está como fundamento hoy para propiciar el retorno a casa de las empresas deslocalizadas. Y ese perjuicio, la deslocalización, tiene que ver con algunas ventajas comparativas que tienen algunas naciones que ofertan mano de obra más barata. En el caso de China, no solo más barata, sino bien disciplinada y bien capacitada, y por eso China pudo aprovechar y convertirse en un gran receptor de inversión extranjera. Entonces,
ahora se está fomentando un proceso contrario, el retorno a casa de esas empresas. Y por eso entonces se imponen aranceles y se aprueban políticas de estímulo, que no es otra cosa que subsidio, es lo mismo. Subsidio, porque yo te estimulo para que tú tengas más capacidad productiva, puedas competir mejor. Eso es una forma de subsidiar. Y bueno, también está el tema de la seguridad, que se invoca con mucha frecuencia. ¿Por qué Estados Unidos vuelve al proteccionismo? Hay un trabajo interesantísimo de Urban Lehner que leí en DTN, The Progressive Farmer, y que lleva por título Estados Unidos ya no es el arsenal de la democracia. Y ahí hay unos razonamientos muy, pero muy interesantes. Dice este autor, que fue corresponsal y editor de Wall Street Journal en Asia por mucho tiempo, que es editor emérito de DTN, The Progressive Farmer, que ya mencioné. Dice, los responsables de las políticas de seguridad nacional tienen una preocupación diferente con respecto al libre comercio impulsada por la posibilidad de una guerra en Taiwán. Él da unos datos aquí para demostrar que Estados Unidos y aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de su capacidad para producir las herramientas de guerra necesarias. Y entonces él ofrece, citando a otro autor, Craig Simon, ofrece los siguientes datos. De 1939 a 1945, los aliados, Reino Unido, China, la Unión Soviética y especialmente Estados Unidos, construyeron 4,4 millones de tanques, camiones y vehículos blindados, mientras que las potencias enemigas del eje, Japón, Alemania e Italia, construyeron solo 670,000. Construyeron también 637,000 aviones frente a los 229,000 de los países del eje y 55,000 barcos, la mayor parte en Estados Unidos, frente a los 1,700 de las potencias del eje. Estados Unidos ganó la guerra, dice él, no solo Estados Unidos, con aliados también, y en eso la Unión Soviética probablemente hizo el mayor aporte, porque fue capaz de producir las herramientas de guerra y especialmente los buques de guerra y los barcos de transporte, no solo más rápido que los japoneses, sino también en cantidades que antes eran inimaginables. Lo que atormenta a los responsables políticos es la comprensión de que Estados Unidos ya no tiene la ventaja, ese tipo de ventaja industrial. Hoy China es la potencia manufacturera del mundo. Estados Unidos no está tan detrás de China como lo estaba Japón en la década de 1940, pero ya no es el arsenal de la democracia. Ese es el problema hoy en día que más preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque una guerra prolongada puede producir un déficit de armas y municiones. Un déficit de todo tipo de cosas que se usan en un conflicto bélico. Según el Instituto Naval de Estados Unidos, China tiene casi el 47% del mercado mundial. Corea del Sur ocupa el segundo lugar con 29% y Japón el tercero con el 17%. Estados Unidos tiene menos del 1%. Y eso dice, eso habla mucho de hasta dónde China ha logrado avanzar. A Estados Unidos le lleva más de 5 años construir un portaaviones. Un intento chino de tomar Taiwán por la fuerza, sigue diciendo el autor del trabajo, pondría a prueba gravemente la base industrial estadounidense.
Los juegos de guerra realizados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos sin fines de lucro, sugieren que Estados Unidos probablemente se quedaría sin algunas municiones, como municiones de largo alcance guiadas con precisión, en menos de una semana en un conflicto en el estrecho de Taiwán. Está diciendo este señor que está citando estudios hechos por expertos. Este mismo estudio sostiene que esto haría extremadamente difícil para Estados Unidos sostener un conflicto prolongado. El grupo de expertos añadió que la base industrial de defensa de Estados Unidos carece de capacidad de refuerzo adecuada para una guerra importante. China produce más de 10 veces más acero que Estados Unidos. Por eso es que hoy se está hablando de los aranceles a la producción de aluminio y de acero de China. Y por la misma razón también hay una queja de Estados Unidos por el tema de los vehículos eléctricos, los paneles solares, las baterías para vehículos eléctricos, porque China en todos esos renglones se ha ido adelante. Entonces, como mínimo se puede esperar que Estados Unidos tome nuevas medidas en el camino hacia el proteccionismo en defensa propia. Y este es realmente el tema, porque vemos que Estados Unidos, con su esfuerzo bélico durante 20 años, no ha logrado mayores resultados, pero el desempeño de su economía tampoco ha sido óptimo. A pesar de que hoy la economía estadounidense tiene buen crecimiento, pero la economía china es mucho más dinámica y en muchos aspectos, en muchas áreas, ha logrado superar la economía estadounidense. Y entonces Estados Unidos, centrándose en el uso de la fuerza, ha descuidado el impulso al desarrollo del país en muchas áreas. Y eso está teniendo hoy una gran repercusión. Un país como como Estados Unidos, que es capaz de enviar una nave no tripulada a Marte, que está, qué sé yo, cuántos millones de kilómetros de la Tierra, que lo hace aterrizar en un punto específico y que además de eso lo equipa con un dron en forma de helicóptero que ha volado sobre ese planeta y que ha recogido muestras del suelo marciano y ha hecho una serie de investigaciones, tripulado desde la Tierra a millones de kilómetros de distancia. Y un país con esa capacidad tiene dificultades para competir con China fabricando automóviles eléctricos. Dígame usted si eso es o no el resultado de un injustificable descuido, mientras se gastan millones de dólares en guerra. Y la única explicación que eso puede tener es el beneficio que le deja a algunos grupos de la sociedad estadounidense. Ahora, si usted busca, está perdiendo Occidente la guerra del relato, porque ha perdido prestigio. Se le ha visto el refajo, apoyando regímenes de fuerza, apoyando eso que se está viendo ahora mismo en Gaza, violando normas del derecho internacional. Y ahora mismo hay un problema político en todos esos países del bloque occidental. Ya le dedicaremos un tiempo a eso. División, polarización como nunca antes en Estados Unidos, auge de la derecha en Europa, afectando esto la gobernabilidad, y al mismo tiempo una gran inconformidad del público, en el caso de Europa, con el deterioro de las condiciones de vida, y en Estados Unidos mucha indignación que se expresa en protesta
por eso que está ocurriendo en Gaza. Y todo eso afecta a Occidente en su competencia con China. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.